Capítulo 31. Compass Carburetor sintió que la corriente de luz de las estrellas que sintió estaba llena de preocupación y duda. Fue una mezcla de emociones que, por un momento, se sintió abrumado por la idea. Pero pronto, pudo agarrarlos, sintiendo que la fuente de las emociones le resultaba familiar. No podía entender de dónde era, pero cuando abrió los ojos, todavía podía ver la luz de las estrellas. La cualidad que percibía ahora era inferior a la de antes, pero se sentía mejor así ya que estaba acostumbrado a ver a través de sus ojos que a sentir por otros medios que sentía por primera vez. Y sin embargo, tengo que entrenar y acostumbrarme a esto. Compass Carburetor asintió, suspirando al darse cuenta. Entonces, así es como un sistema detecta todo. Puedo sentir las oleadas de emociones que se dirigen hacia mí. Entonces, no importa dónde se encuentre una persona en este mundo, siempre que piense en mí, podré sentir la energía mental relevante de ellos. Permaneció en meditación durante un día, sintiendo las corrientes de luz de las estrellas a medida que las entendía más. Según los niveles de emociones que se mostraban a través de ellos, pudo juzgar el estado emocional de la fuente, la persona que generó los pensamientos particulares sobre él. Normalmente, ninguna persona normal podría hacer esto. Pero Compass Carburetor había vivido durante 35 años. Y después de obtener el sistema para hacer dinero, había pasado por numerosos incidentes diariamente. Y, como había sido anfitrión del sistema durante 20 años, tenía una plétora de experiencia. Usando eso, pudo determinar los estados mentales y psicológicos de las personas en función de las corrientes de energía mental que percibía de ellos. Y, como estaban dirigidos a él, fue vagamente capaz de percibir una idea. Había rastros de rayos de luz estelar que parpadeaban sin parar, apareciendo y desapareciendo en masas. Algunos de ellos eran de admiración, envidia, celos, etc. Finalmente, entre ellos existían 3 corrientes de luz estelar relativamente grandes. 2 de ellos llegaron desde más allá de la puerta de la habitación. Y el tercero fue el que percibió a través de la pared. Compass Carburetor se levantó de su asiento, se acercó a la puerta y la abrió, notando a los 2 sirvientes parados a cada lado. Eran la fuente de las 2 corrientes de luz estelar. La luz de las estrellas parpadeó alrededor de sus cabezas, formando un remolino que voló hacia él en un arco tambaleante. Compass Carburetor notó que solo podía sentir la luz de las estrellas dirigida hacia él, incapaz de sentir nada más. Entonces, solo puedo sentir las emociones detrás de los pensamientos que están dirigidos hacia mí. Asintió, concentrándose en la luz de las estrellas que salía del sirviente de la derecha, notando emociones de afecto, ansiedad, admiración y lujuria en ella. ¿Qué demonios? Se sorprendió por un momento. Después de todo, el sirviente ni siquiera le había mostrado una cortesía básica desde el principio. Y pensar que esto era lo que ella pensaba de él le hizo dudar de sus experiencias de vida. Él la miró, sonriendo. Nunca escuché tu nombre. Puedes dirigirte a mí como Fealta, respondió el sirviente de la derecha. Compass Carburetor inmediatamente sintió una ola de timidez y emoción entre la corriente de luz de las estrellas que emanaba de ella. Pero en realidad, su rostro era estoico, igual que siempre. Compass Carburetor estaba realmente confundido, pero decidió preocuparse por eso más tarde mientras miraba al sirviente a la izquierda, y el tuyo. Katie, dijo el sirviente de la izquierda, sin mostrar ningún cambio en su expresión. En cuanto a la corriente de luz de las estrellas que emanaba de ella, no hubo cambios cuando habló con ella. Las emociones que sintió fueron aprecio y admiración. Tal vez solo está pensando en mi apariencia, pensó, con la intención de regresar a su habitación cuando Fealta lo miró, realizando una reverencia formal. Señor, podemos saber su nombre. Todos se han dirigido a usted como Sir Guest. Y no nos atrevemos a pedírselo a su majestad. Compass Carburetor, dijo, notando una plétora de emociones que emanaban de Fealta en la medida en que no podía encontrarle sentido a nada en ellas. Y cuando notó cómo ella mantenía una expresión estoica, se quedó desconcertado, cerrando la puerta apresuradamente mientras se sentaba en la cama, sumido en sus pensamientos. Solo Fealta y Katie han interactuado conmigo en el palacio. En cuanto al resto, solo deben haberme visto mientras fui a encontrarme con la reina. Por lo tanto, no sienten ningún pensamiento fuerte hacia mí. Es por eso que las corrientes de luz de las estrellas de los demás son un grupo desordenado que aparece y desaparece al azar. Él asintió, enfocándose en el tercer rayo de luz estelar, el que apareció en la pared. Alguien está pensando en mí desde esta dirección, frunció el ceño, se levantó mientras caminaba por la habitación, notando que el punto focal de la corriente siempre permanecía igual mientras la corriente de luz de las estrellas serpenteaba hacia él. Luego pensó en algo, salió de su habitación mientras caminaba por el pasillo. Fealta y Katie lo siguieron en silencio, caminando un par de pasos detrás de él. En el momento en que cerró la puerta, la corriente de luz de las estrellas de la pared se desvaneció abruptamente.
Entonces pudo sentir otra corriente de luz de las estrellas sobre él ahora, habiendo aparecido como luz. Entonces, puedo concluir que la energía mental viaja a la velocidad de la luz. Probablemente. No puedo determinar si es más rápido o más lento que la velocidad de la luz, pero me pareció como si hubiera existido todo el tiempo. Entonces, por ahora, asumiré que la energía mental viaja a la velocidad de la luz. La tercera corriente de luz de las estrellas era una pista clara para que él la siguiera. Entonces, Compass Carburetor caminó en la dirección de donde venía la luz de las estrellas, actuando como si no notara nada mientras caminaba por el pasillo, y pronto se dio cuenta de que la corriente aparecía de una de las esculturas de formas extrañas en la pared. Y, el lugar de donde procedía eran los ojos de la escultura, como si estuviera siendo utilizada para observar sus acciones. Y por lo tanto, los pensamientos de la persona que lo miraba emanaban del lugar. A medida que Compass Carburetor avanzaba, la corriente de luz de las estrellas se alejaba de él. Pero, una vez que hizo un giro, dejando su línea de visión, se desvaneció cuando notó instantáneamente que otra corriente de luz de estrellas aterrizaba sobre él. A estas alturas, si no era capaz de entender lo que estaba pasando, sería un tonto. Lentamente, Compass Carburetor caminó hacia el estudio, esperando hasta que le permitieron entrar. En el momento en que entró en el estudio, vio la nueva corriente de luz de las estrellas. La presencia era exactamente la misma que cualquier otro rayo de luz estelar que sintió a lo largo del camino. Entonces, me estuviste observando todo el tiempo, Efemella. Capítulo 32. Entonces, Efemella estuvo observando mis acciones todo el tiempo. Eso explica por qué puedo sentir que cada día confía más en mí, pensó Compass Carburetor, entendiendo exactamente por qué hizo eso. A pesar de que era una violación de la privacidad, este era un mundo diferente después de todo. Y, como nación imperialista, todos trabajaban en base a las órdenes de la reina. El hecho de que ella no lo hubiera encarcelado para torturar todos sus secretos a solas lo agradeció. Además, ella había estado apoyando activamente su crecimiento, permitiéndole ahorrar mucho tiempo e incluso usar los recursos de su reino para sus necesidades. Si tenía que sacrificar su privacidad a cambio, no le importaba. Incluso en la Tierra, los paparazzi lo seguían constantemente a donde quiera que fuera. Entonces, no se sintió agobiado por eso. Me estabas buscando. Efemella cerró el libro que estaba leyendo, quitándose el monóculo mientras hablaba, curiosa de por qué se había acercado a ella ahora. Ahora tengo 4 Darlac, sonrió Compass Carburetor, pensé en probar y comprender los conceptos básicos de las marionetas. Además, tenía una duda que espero pueda aclarar. Claro, Efemella asintió, demostrando que estaba bien con ambos. Sonriendo de alegría, Compass Carburetor preguntó, me preguntaba mientras miraba algunos libros. Había asumido que todos en su reino tendrían Darlac en sus cuerpos. Pero parece que solo los soldados tienen eso. Es la razón por la que los plebeyos no pueden empuñando a Darlac por temor a que puedan causar una rebelión. ¿O hay otra razón? El miedo a una posible rebelión es solo una faceta de la razón, dijo Efemella mientras tomaba un libro de un estante cercano, hojeándolo mientras mostraba la imagen de un altar y un dárbol esférico, el mismo que él usaba. Despertar, la segunda es porque simplemente no podemos permitirnos hacerlo. Una esfera de dárbol con un radio de 20 centímetros es el tamaño más óptimo para despertar a Darlac en el cuerpo de una persona. Si es más grande, la persona se ve abrumada por el Darlac inducido y muere. De manera similar, si el dárbol es más pequeño, el tiempo tomar para despertar es demasiado largo. Entonces, una esfera dárbol de 20 centímetros de radio es el tamaño más óptimo. Ella habló. Luego, Efemella pasó una página y mostró una estadística básica. Para que una persona promedio comience a producir Darlac en su cuerpo, se necesitan entre 3 y 7 días, incluso con la esfera dárbol óptima. Y las esferas dárbol de tales tamaños son increíblemente raras y preciosas. Solo hay 3 en el castillo real, mientras que las 4 casas nobles principales poseen una cada una. Por lo tanto, la cantidad de personas que podemos despertar es limitada. Pero, no se hacen los armamentos con un dárbol también. No se pueden usar para despertar a los demás, incluso si el tiempo que toma es más largo. Después de todo, cuanto más, mejor, no. Y ayudaría a los demás. Reino más si hay más soldados. Compass Carburetor preguntó, confundido en cuanto a por qué no habían hecho eso. Es porque aunque un armamento está hecho de un dárbol, tiene poca cantidad de dárbol. Los estados que posee un armamento se basan en el porcentaje de dárbol que lo forma. Va de 1 a 5 estados por cada 20% de aumento en la cantidad de dárbol que forma el armamento. Y, Efemella negó con la cabeza, señalando cierta sección del libro, solo un dárbol 100% puro puede despertar a alguien. A menos que el armamento tenga 5 estados, no puede despertar a alguien.
Eso tiene sentido, asintió Compass Carburetor. Entonces, la fuerza de un reino depende de la cantidad de Darble Spheres que tengan. Al aclarar su duda, Compass Carburetor acompañó a Efemella a la habitación con las marionetas. Señalando un pequeño punto en la frente de una marioneta de madera básica, Efemella dijo, a esto lo llamamos un punto de conexión de Darlac. Si coloca su dedo índice o pulgar aquí, succionaría su Darlac, refinándose automáticamente a su firma Darlac. De esta manera, lo refinarás y podrás controlarlo. Para que un titiritero robe el títere de alguien, tiene que hacer lo mismo y anular pasivamente el control del otro. Compass Carburetor colocó su pulgar en la glabela de la marioneta de madera, el punto donde estaba el punto de conexión de Darlac. Inmediatamente sintió que su Darlac era succionado, capaz de sentir una especie de circuito dentro de él. Y pronto, al igual que cuando sostenía un armamento, numerosas partes de su cuerpo comenzaron a pinchar, lo que le provocó una ola de piel de gallina en todo el cuerpo. Al ver esta escena, Efemella dijo, controlar una marioneta es simple. Concéntrese en las sensaciones de picazón en su cuerpo y piense en mover esa parte del cuerpo respectiva. La marioneta se moverá en consecuencia. Compass Carburetor asintió, concentrándose en la sensación de picazón en el dorso de su mano derecha, deseando que se moviera. Su mano derecha se movió hacia adelante cuando notó que la marioneta de madera hacía lo mismo. Era un sentimiento místico cuando sintió la sensación de controlar a alguien. Luego retiró su mano, observando a la marioneta hacer lo mismo. Entonces pensó en mover la mano derecha de la marioneta sin mover la suya. Fue difícil ya que no podía imaginar y pensar claramente en la acción. La mano de la marioneta solo temblaba de vez en cuando, avanzando una pulgada antes de detenerse o volver a su estado de reposo. Esto tomaría algún tiempo para acostumbrarse, pensó, sintiendo que ni siquiera había consumido un Darlac. Correcto, ni siquiera estaba haciendo que se moviera. Y esta es la versión más básica. Después de pensarlo un momento, preguntó, acercándose al tema sobre el que tenía la intención de preguntar en primer lugar. Por cierto, ¿cómo puedo controlar a este títere cuando está fuera de mi línea de visión? En el momento en que lo preguntó, inmediatamente pudo percibir inmensas olas de culpa y vacilación de la corriente de luz de las estrellas que emanaba de Efemella. Pero en realidad, su rostro no mostró ningún cambio en la expresión. Notó que la corriente de luz de las estrellas estaba bañada por una sensación de determinación de seguir adelante con su elección, y también por la convicción de que si alguna vez la traicionaba, ella no dudaría en someterlo al infierno. Y, a diferencia de las otras corrientes de luz estelar que había sentido hasta ahora, la corriente actual no era como una ola, sino que tenía la forma de una espada. Mostró que sus pensamientos eran firmes, refinados hasta la absoluta claridad del pensamiento. Y cualquiera que lograra mantener un estado de pensamiento perfectamente claro y agudo no era alguien simple. Capítulo 33. Es posible ver y escuchar a través de las marionetas. Contamos con la tecnología para lograrlo. Efemella dijo. Pero lo siento, no puedo contarte detalles sobre eso. Es un secreto de estado. Está bien, solo quería saber si era posible. Compass Carburetor asintió y preguntó, ¿se puede instalar el modo de ver y oír en una pequeña marioneta? Solo si tenemos el diseño necesario para incrustar el circuito Darble para eso, dijo Efemella, preguntando con curiosidad, ¿por qué? ¿Tienes algo que necesites? Sí, Compass Carburetor asintió, en este momento, aunque los exploradores están haciendo un trabajo impresionante al monitorear a Regriel, están contribuyendo involuntariamente a su crecimiento. Como resultado, está creciendo más rápido, así que planeo explorarlo solo a partir de ahora. En adelante. Y para ayudar a eso, tengo un diseño de marionetas en mente. La causa está relacionada con lo que intentaste decirme antes. Efemella preguntó, pensando en el incidente cuando Compass Carburetor dejó de hablar abruptamente mientras su cuerpo temblaba y se quemaba, parecía que iba a morir en cualquier momento. Parte de esto está relacionado con eso. Y, el tesoro supremo de Regriel es capaz de crecer en función de la cantidad de personas preocupadas por él, ya sea con buenas o malas intenciones. Compass Carburetor luego agitó su mano, no quiero decir que me ocuparé de él solo. Solo seré el que lo vigile. En cuanto al resto, podrían apoyarme indirectamente. De esta manera, ellos no contribuirá a su crecimiento. Además, dijo solemnemente, debe hacer algo para evitar que la traición del general Artica y la supervivencia de Regriel sean conocidas por la población. Si es posible, suprima la información por completo para que nadie sepa que este incidente sucedió alguna vez. Eso detendría aún más su crecimiento. Veré qué puedo hacer al respecto, dijo Efemella, sin dar ninguna garantía. Luego preguntó de repente, ¿no sería simple si marchara directamente hacia él y lo matara de una vez por todas? Teóricamente, el general Artica no puede evitar que lo hagas.
Y, si te enfrentas a ellos, seguramente ganarás garantizado. Pero, en el momento en que te propongas hacer eso, un reino enemigo podría intentar atacar aquí. O, supongamos que lograste llegar a Peckle City, un general del Imperio Heroico podría tropezar contigo por casualidad. Suspiró y dijo, no puedo dar ninguna garantía si eso puede suceder, pero podemos probarlos una vez y ver cómo va. Siempre que se tomen suficientes precauciones, no debería haber demasiados riesgos involucrados. Entonces lo pensaré, Efemella asintió, honestamente, todo lo que sucede alrededor de Regriel no tiene ningún sentido. De repente perdió peso. Y por alguna razón, el dueño de la posada le permitió quedarse gratis a partir de hoy. Y, cuando el general Artica se dirigió a Peckle Dungeon, el dueño de la posada pasó tiempo con él. Todo parece extraño y no tiene sentido. Se enamoró de Regriel. Compass Carburetor frunció el ceño cuando Efemella asintió, antes de esto, tuvo contacto con ella antes. Mientras perdía peso, parecía que su cuerpo se estaba quemando por alguna razón. Y por lástima de su corazón, y dado que el general Artica le pagaba lo suficiente, la dueña de la posada cuidó personalmente a Regriel. Ella limpiaba constantemente su cuerpo con una toalla mojada para enfriar la temperatura de su cuerpo. Dijo Efemella, viendo a Compass Carburetor tomar un bolígrafo y papel inmediatamente. Luego preguntó por más detalles, anotando puntos mientras ella hablaba. Finalmente, después de un par de horas, dijo, es seguro asumir que necesita alrededor de un día de contacto con una dama para esclavizarla. Entonces, ¿qué pasa con el general Artica? Regriel solo la tocó una vez mientras intentaba decapitarlo. El conductor del carruaje dijo que Regriel se había movido increíblemente rápido en ese momento. Dijo Efemella. Eso debe ser algo de una sola vez, un poder adicional permitido por su tesoro. Compass Carburetor pensó, diciendo su conjetura. Y ahora, es seguro asumir que necesita permanecer en contacto con una dama durante bastante tiempo antes de poder esclavizarla. Este límite de tiempo solo se acortaría en el futuro. Pero no tengo razones retrasar hasta entonces. Luego miró a su alrededor, tomó un bolígrafo y una hoja grande de papel, usó una escala para dibujar numerosas líneas de proyección mientras dibujaba un diagrama, dándole una vista frontal, una vista lateral, una vista posterior, una vista superior, una vista inferior y una proyección de vista isométrica, dibujando numerosos bocetos en el papel. Le tomó alrededor de medio día de trabajo para detallar todo. Mientras tanto, Efemella se había ido a trabajar a veces y volvía a observarlo, observando su diseño con curiosidad. Cuando terminó, ella estaba bastante sorprendida por el diseño simple que tenía usos complejos. Si es posible, necesito una marioneta como esta. Dibujé la imagen en una escala de 1 a 1, así de grande quiero que sea la marioneta. En cuanto a los materiales, eso no importa. Pueden ser cualquier cosa, eso puede hacer el trabajo. Con esto, podré espiar a Regriel perfectamente. Compass Carburetor dijo, dándole el papel a ella. Efemella miró el diseño, reflexionando durante una buena hora antes de decir, tenemos un circuito que podría usarse, aunque con algunos cambios menores. Puede haber algo de prueba y error, aunque el diseño general no es complejo. Se haría dentro de un mes. Gracias, Compass Carburetor hizo una reverencia y se dio la vuelta, con la intención de regresar mientras decía, estaré entrenando mientras tanto. Después de una semana, deseo ir a la mazmorra Elipster para entrenarme. Considera lo hecho, sonrió Efemella, observándolo irse mientras fruncía el ceño inmediatamente, sentándose en su asiento mientras pensaba, por un momento deseando irrumpir en Peckle City usando un disfraz y matar a Regriel. Estaba irritada por el hecho de que no podía lidiar con él fácilmente cuando pudo dominarlo instantáneamente, a pesar de que el general Artica lo protegió. La enfadaba porque era inteligente y había sentido que algo misterioso estaba en juego aquí. Y si no se daba cuenta lo suficientemente pronto, sería engulida por la tormenta que sucedería muy pronto. Maldita sea, debería haberlo matado en la sala del trono. Me habría ahorrado todo este lío. Agarró su armamento, frunciendo el ceño mientras se enfocaba, pensando en todo lo que le había dicho Compass Carburetor, y luego comparando la información con lo que había observado en las acciones de Regriel. El hecho de que pudiera predecir algunos de los de Regriel por adelantado era prueba suficiente de que Compass Carburetor estaba al tanto de muchos detalles. Pero, parecía que estaba inhibido por algo que le impedía compartir la información con ella. Pero, ninguno de los dos se rindió. Él le había dado numerosas pistas a lo largo de sus numerosas conversaciones. Y ahora, dependía de lo bien que fuera capaz de juntar todo sin alertar al poder misterioso que estaba impidiendo que se verificara la información acerca de que Systems era una cosa de la realidad. Capítulo 34. Una vez que hubo completado su montaje de entrenamiento, Compass Carburetor meditó, usando parte del tiempo para darse entradas mentales para reducir su resistencia a Darlak.
Durante el resto de la duración, se centró en la energía mental. Parecía que Efemella observaba sus acciones al menos 20 veces al día. Y, cada vez que lo hacía, la corriente de luz de las estrellas aparecía desde un punto de la pared. En otros tiempos, la corriente de luz de las estrellas emergería de cualquier parte aleatoria de las paredes de la habitación, dependiendo de dónde se encontraba en el palacio. Parecía que él estaba constantemente en su mente. Sin embargo, estaba agradecido por ello, ya que podía sentir su estado emocional con respecto a él. Entonces, fue su indicador para determinar la postura de la reina sobre este asunto. A medida que pasaban los días, su sensación de preocupación parecía aumentar. Aunque, él sabía la causa. Fue porque Regriel se estaba volviendo más fuerte. Y cuando recibió el informe, Compass Carburetor se estremeció porque Regriel ya había acumulado 40 Darlak. A su velocidad actual, Compass Carburetor pudo aumentar su Darlak en 2 por cada 3 días. Su velocidad de aumento de Darlak continuó aumentando gracias a que su cuerpo redujo la resistencia instintiva contra él. Y, como poseía un cuerpo equivalente a numerosos atletas combinados en uno, su ventaja comenzó a mostrarse a medida que la cantidad de Darlak que se convertía a partir de su ingesta de alimentos continuaba aumentando. En la actualidad, pudo recargar su 15 Darlak con una sola comida. Compass Carburetor enfocado, concentrándose por completo en la energía mental, olvidándose de todo lo demás. Gracias a su cognición, nivel 9, y 5 sentidos, nivel 10, estaba al tanto de todo dentro y alrededor de él, entendiéndolo todo. Y, gracias a la inteligencia, nivel 7, pudo reflexionar sobre todo lo que intuía a un nivel más profundo mientras innumerables pensamientos chocaban en su mente, lo que permitía mayores avances de pensamientos e ideas. Pronto, olvidó la sensación de su cuerpo físico, solo ahora percibía la energía misteriosa en su cuerpo. Era la parte del sistema de hacer dinero que se había convertido en suya. Parecía haber sido creado usando energía mental, ya que mientras percibía la energía mental, también podía sentir el sistema. Era una forma de luz de estrella que delineaba su figura. Y en el centro, condensado a partir de la luz estelar más densa, estaba Antozoa, su arma. Parecía que mientras el arma permaneciera intacta, existía la posibilidad de que no perdiera ningún recuerdo bajo ningún efecto externo. El arma actuó como el corazón de su forma de energía mental, ya que numerosas clases de nervios, densas corrientes de energía mental lo suficientemente delgadas como para parecer nervios, viajaron desde ella, conectándose a diferentes tipos de objetos. Entre ellos, el más grande y brillante de todos era su brazo derecho. Compass Carburetor sabía en base a la oleada de memoria, cuando convirtió a Antozoa en su fragmento personal, y lo que sintió ahora que este brazo derecho era el armas que se había mostrado en su ventana de estado. Era lo que contendría un fragmento de sistema en el futuro, si obtenía uno. Compass Carburetor luego se arrastró en reversa, escaneando el nervio de la luz de las estrellas hasta que llegó al arma. Se concentró en él, notando que 5 gruesos brotes lo rodeaban, teniendo la misma circunferencia y densidad que el nervio de luz estelar que conectaba sus únicos brazos. Inmediatamente, entendió de qué se trataba. Entonces, puedo tener un máximo de 6 brazos. Eso significa que puedo tener un máximo de 6 fragmentos de sistema a la vez. Genial. Ahora, ¿cómo hago para que crezcan en un ARMS? Pensó, enfocándose en los otros nervios. Cada uno de ellos se dirigió hacia diferentes partes de su cuerpo antes de conectarse a varios tipos de objetos. Después de contar, notó que había 9 de esos objetos. Y se ajustaban exactamente a las 9 habilidades relacionadas con el físico que aún conservaba en él. Físico, salud nivel 10, fuerza, nivel 10, destreza, nivel 8, resistencia, nivel 7, inteligencia, nivel 7, cognición, nivel 9, recuperación natural, nivel 6, 5 sentidos, nivel 10, descansando, nivel 10. Todos los objetos estaban divididos en 10 segmentos, como lo demuestra el máximo de nivel 10 para sus habilidades. Y, según el nivel de habilidad, la cantidad de segmentos del objeto era sólida, mientras que el resto era transparente. Mientras los observaba, determinó qué objeto se ajustaba a qué habilidad suya. Salud, termómetro. Fuerza, ladrillo. Destreza, anillo. Resistencia, cilindro de batería. Inteligencia, bellota. Cognición, libro. Recuperación natural, tarro. 5 sentidos, flauta. Descanso, almohada. ¿Por qué la inteligencia se representa como una bellota?, se preguntó, dejando de lado su forma mientras observaba la luz general de las estrellas en su forma. Luego se concentró en las corrientes de luz de las estrellas que emergían de varios lugares y se derramaban sobre él. Era como si fuera un jarrón roto. Por un lado, la luz de las estrellas entraba en él. Pero por otro lado, se escapó de su forma, saliendo de su cuerpo.
Espera un minuto. Si esto funciona como creo, entonces. Compass Carburetor se emocionó mientras se enfocaba en las corrientes de luz de las estrellas que salían, deseando que permanecieran dentro de su cuerpo. Al principio, fue difícil. Pero a medida que se concentraba más, la luz de las estrellas que salía se redujo. Pero, a medida que las corrientes de entrada continuaban suministrando luz estelar a su forma, Compass Carburetor sintió un dolor de cabeza al sentir que se le hacía cada vez más difícil controlarlos a todos y evitar que abandonaran su forma. Finalmente, no pudo contenerlo más ya que toda la luz de las estrellas que había metido en su forma brotó instantáneamente, sacándolo de su concentración. Se dejó caer en la cama, jadeando por aire mientras sentía que su corazón latía rápidamente debido al sobreesfuerzo. ¿Cómo? Los controlo. Justo cuando pensaba como tal, podía escuchar los sonidos de los latidos de su corazón resonando en sus oídos. Puso su mano sobre su pecho, sintiendo los latidos vigorosos de su corazón, obteniendo de pronto una epifanía al levantarse sobresaltado, emocionado. Correcto, el corazón bombea la sangre a través del cuerpo. Las arterias transportan la sangre a los órganos desde el corazón, mientras que las venas transportan la sangre al corazón desde los órganos. De esta manera, crean un circuito cerrado. Capítulo 35. Compass Carburetor meditó una vez más, enfocándose en su arma antes de comenzar a sentir la energía mental a su alrededor. Aunque la energía mental se generó debido a los pensamientos, se vieron afectados en función de las emociones del receptor. Entonces, los percibía como emociones. Y, cuanto mayor fuera afectado por dichas emociones, más energía mental recibiría. Era exactamente como un sistema. Y ahora, se concentró en Antozoa, notando pequeñas cerdas cubriéndolo. Cada cerda era diminuta y apenas sobresalía del arma. Juzgó que eran nervios que aún no se habían formado ya que no tenía nada con lo que conectarse. Ahora, ¿cómo los condenso?, pensó, recordando cómo funcionaba su arma. Decidió proceder con la misma idea aquí también, dirigiendo la entrada de la luz de las estrellas hacia la boquilla del arma. Tuvo que ejercer fuerza mentalmente para mover la luz de las estrellas. Y, si vacilaba por un momento, su concentración se rompería y la luz de las estrellas que había reunido simplemente abandonaría su cuerpo. Entonces, insertó con cuidado pequeñas porciones de la luz de las estrellas en la boquilla, empujándolas profundamente mientras deseaba que el arma se activara. Y, como había esperado, la boquilla comenzó a absorber la luz de las estrellas. Sin embargo, solo equivalía a la luz de las estrellas que había insertado en la boquilla. Cualquier cosa más allá de eso no se vio afectada. Compass Carburetor inmediatamente sintió una leve diferencia en el arma. Hubo un pequeño aumento en su densidad de luz estelar. Como se estaba enfocando completamente en él, y dado que su concentración inicial no era tan alta, pudo notar el cambio diminuto en la densidad. El arma procesó la luz de las estrellas cuando sintió que ahora se había convertido en suya. Luego se centró en una cerda que salía de la empuñadura del arma, desviando la luz de las estrellas convertida hacia ella, notando que la cerda crecía ligeramente en longitud y grosor. Funciona. Se llenó de alegría, de inmediato trajo más luz de las estrellas a la boquilla, metiéndola profundamente en ella mientras el arma la procesaba, convirtiendo la luz de las estrellas en la suya. La luz de las estrellas que era suya era más fácil de controlar que la luz de las estrellas externas. Compass Carburetor continuó empujando más luz estelar hacia la cerda, haciéndola crecer hasta que finalmente la extendió lo suficiente como para alcanzar la bellota, el objeto que representa su habilidad de inteligencia, nivel 7, en su cabeza. Luego tocó suavemente el extremo de la cerda con la bellota, uniéndola al otro extremo. Inmediatamente, notó que la luz de las estrellas en el nervio conectado a la bellota se movía, circulando a través de él antes de pasar a la cerda. Fluyó hacia el arma cuando aún más luz de las estrellas comenzó a fluir a través del nervio que conectaba la bellota. Se había logrado un circuito menor cuando Compass Carburetor suspiró exhausto, sintiéndose mentalmente cansado. Pero, no se detuvo en este punto, insertando más luz estelar en la boquilla de la pistola, observando cómo la luz estelar en el mini circuito aumentaba en densidad. Gracias a eso, la cerda los absorbió y comenzó a crecer en circunferencia, alcanzando pronto el mismo grosor que el nervio que conecta la bellota y el arma. Ahora, el flujo del mini circuito se había optimizado, siendo la entrada y la salida de la bellota iguales. Al salir de su sesión de meditación, Compass Carburetor sonrió y cerró los ojos mientras dormía. Una vez que se despertó, hizo su rutina antes de meditar, enfocándose primero en su Darlak. Una vez que obtuvo algún progreso en eso, se enfocó en su forma de energía mental. Pero esta vez, no trabajó en conectar cerdas a los otros objetos. Pero los extendió hasta el borde de su forma de energía mental, dividiéndolos en cerdas menores aún más finas, tocándolos en el borde.
En cuanto al otro extremo, trató de mover uno de ellos, notando que podía hacerlo, aunque con mayor esfuerzo. Conectó el otro extremo de la cerda profundamente en la boquilla, en el punto donde comenzaría a absorber la luz de las estrellas. Después de esto, luchó, sintiendo un intenso dolor de cabeza mientras trataba apenas de pasar la luz de las estrellas a través de las cerdas más finas en el borde de su forma de energía mental. Fue difícil, ya que no solo tuvo que pasarlos por la pequeña entrada, sino que también tuvo que moverlos a lo largo de la cerda hasta el final, en lo profundo de la boquilla de la pistola. Después de casi 3 horas de esfuerzo, finalmente logró que la luz de las estrellas llegara hasta el final de la cerda. El arma comenzó a absorber la luz de las estrellas desde ese punto, creando una depresión para la luz de las estrellas a medida que fluía más a través de la cerda. De esta manera, la luz de las estrellas que entró en contacto con los extremos de las cerdas más finas fue absorbida y fluyó hacia la cerda principal. De esta manera, Compass Carburetor creó un ciclo donde la succión de la luz de las estrellas era automática. Al ver que fue un éxito, suspiró aliviado, sintiendo que ya no necesitaba romperse la cabeza para traer más luz de las estrellas. La luz de las estrellas comenzó a fluir constantemente hacia el arma y se procesó en lo que podía usar. Compass Carburetor usó la luz estelar refinada para crear más cerdas, conectándolas todas de la misma manera a los bordes de su forma de energía mental. De esta manera, la afluencia de luz de las estrellas continuó aumentando constantemente mientras las usaba para crear más nervios. Finalmente, conectó los 9 objetos, creando un circuito donde la luz de las estrellas fluía a través de todos ellos. E inmediatamente notó algunas diferencias. Cuando la luz de las estrellas fluyó hacia la bellota, la cantidad de luz de las estrellas que salió fue ligeramente menor. Pero, cuando la luz de las estrellas fluyó hacia el termómetro, el objeto que representa su habilidad de salud, nivel 10, y salió, no disminuyó. Y, cuando observó la bellota, Compass Carburetor notó que su octavo segmento era un poco más sólido en comparación con los segmentos 9 y 10. Como la salud es nivel 10, no hay diferencia. Pero, dado que la inteligencia es el nivel 7, se actualiza al nivel 8 al absorber la luz de las estrellas. Esta forma de desarrollo es la misma que la de un sistema, pensó, incapaz de determinar si estaba feliz o frustrado por ello. Después de todo, cuando obtuvo el sistema para hacer dinero, estaba jubiloso ante la perspectiva de ser mejor que los demás. Y de manera similar, no estaba haciendo nada diferente ahora, todavía dependiente del sistema. La única diferencia era que una parte del poder del sistema ahora era suyo. Capítulo 36. Compass Carburetor continuó meditando, ahora absorbiendo toda la energía mental que incidía en él. Toda la luz de las estrellas fue absorbida por su arma, refinada y luego hecha circular a través de la compleja red de su cuerpo. No hubo ningún problema con que la energía mental se volviera excesiva. Después de todo, Compass Carburetor estaba creando nuevos nervios constantemente, cubriendo más y más lugares de la superficie de su forma de energía mental. De esta manera, planeó cubrir completamente la superficie hasta que ya no quedara nada libre. Después de pensar por un momento, se concentró en algunas de las cerdas más finas que provenían de una cerda, concentrándose en ellas mientras detenía el flujo de luz de las estrellas. Fue fácil hacerlo. Y ahora, cuando pensó en Fealta, una corriente de luz de estrellas salió de su cuerpo y cayó sobre Fealta. Sin embargo, como no tenía un método para absorberlo, una vez que pasó por su cuerpo, se disipó. Compass Carburetor enfocó, bloqueando más y más nodos los extremos de las cerdas más finas en contacto con la superficie de su forma de energía mental. Y luego, volvió a experimentar, pensando en Fealta. Esta vez, el flujo de luz estelar que generó fue un poco más pequeño, aunque el contenido era el mismo. Una vez que cubra la superficie con los nervios, podré evitar que mis pensamientos se filtren. Este fue su plan desde que comenzó a crear los nervios. Un sistema dependía de los sentidos de su anfitrión para funcionar. Pero se basó principalmente en la energía mental para determinar todo, generando así misiones relevantes para que las cumpliera su anfitrión. Después de todo, la energía mental fue generada por los pensamientos. Y cada sistema tenía un método para detectarlos y comprenderlos a un nivel más allá del que era capaz. Y, dado que su oponente era un sistema, primero tenía que evitar que lo detectara. Si percibía su hostilidad y entendía sus planes, sin importar lo que hiciera, nunca sería capaz de burlar a un sistema. Y al bloquear sus pensamientos, un sistema no sería capaz de sentir lo que estaba pensando o planeando hacer. Y tenía la idea de que una habilidad de evaluación típica dependía de esta energía mental para funcionar. Después de todo, el físico de uno o el subconsciente que lo mantiene sabían mejor sobre sí mismos. Y, esta habilidad de evaluación probablemente dependía de la energía mental emitida por el objetivo para determinar sus habilidades, carácter, etc. Podría haber otros modos de habilidades de evaluación.
Pero a Compass Carburetor se le aseguró que al menos podía bloquear un aspecto. Esto le dio más seguridad en sus intrigas contra el sistema de Regriel. Mientras su circuito de energía mental continuaba atrayendo automáticamente la luz de las estrellas para refinar, tenía más que suficiente para sus necesidades. En la actualidad, la afluencia no era alta. Pero de manera similar, tampoco pudo atraer tanta luz de las estrellas. Entonces, planeó tomarlo con calma. Después de todo, incluso un sistema tomó mucho tiempo para actualizarse. En cuanto a él, determinó que a este ritmo, podría alcanzar el nivel 10 en todas sus habilidades dentro de un año. Y eso fue tremendamente rápido. Una vez que todos alcancen el nivel 10, será mucho más fuerte que su yo actual. Sonriendo, Compass Carburetor continuó entrenando, sin pensar en nada más. Cuando llegó el momento de meditar, creó más nervios. Con más caminos abiertos, la cantidad de luz de las estrellas que circulaba a través de él continuó aumentando. Y, la velocidad a la que todos los objetos estaban siendo llenados por la luz de las estrellas se aceleró. Como le era posible destruir los nervios como quisiera, no se preocupó por nada y solo se concentró en llenar su forma de energía mental con los nervios para hacer circular más energía mental. En el futuro, una vez que obtuviera mejores ideas, las reelaboraría. Y en la actualidad, hasta que cubriera la superficie de su forma de energía mental con nodos, no planeaba pensar en matar a Regriel. No deseaba alertar a su enemigo. Y, cuanto más pensaba en su enemigo, más alimentaba su crecimiento. Y a cambio, Regriel terminaría algunas misiones y obtendría nuevas habilidades. Cuanto más se demorara, más fuerte se volvería Regriel. Una semana después, Compass Carburetor tenía 20 Darlak. Su velocidad de crecimiento fue tremenda, sorprendiendo a Efemella cada vez que observaba sus acciones. Si Regriel no hubiera confiado en su trampa, lo habría etiquetado como un monstruo. Sin embargo, la mayor parte se debió a los efectos sinérgicos de sus numerosas habilidades. Gracias a ellos, pudo lograr tal hazaña de crecimiento. Y ahora, era hora de que obtuviera experiencia de combate. Simplemente acumular Darlak no era suficiente, debería estar listo para manejarlo de manera amenazante. Y para hacer eso, necesitaba obtener la mayor experiencia de combate posible. Compass Carburetor se puso una armadura de cuero básica, usando brazaletes de hierro para una mejor defensa durante las emergencias. Llevaba una espada de hierro con él, sosteniendo un armamento en cada mano. Eran los armamentos básicos, teniendo un estado cada uno. El de su derecha condensó una espada mientras que el de su izquierda condensó un escudo. Para ganar experiencia, tuvo que entrenar usando los armamentos más básicos. Sin tener que reparar ningún daño, Compass Carburetor pudo mantener la espada en un estado activado durante 10 minutos. Si usaba tanto la espada como el escudo, su límite se reducía a 5 minutos. Aún así, fue suficiente. Fealta y Kaiti lo acompañaron cuando salieron del palacio. Solo ahora Compass Carburetor se dio cuenta de que ambos eran sirvientes y guardias. Y, además, eran significativamente fuertes, a juzgar por las miradas respetuosas que les daban los soldados. Finalmente, después de más de 3 semanas de estadía en el palacio, Compass Carburetor finalmente salió y se dio la vuelta para mirar la enorme estructura, es enorme. De hecho, es. Kaiti replicó, después de todo, es el palacio. Tiene una longitud de al menos 2 o 3 kilómetros. En cuanto a la altura, ronda los 120, 130 metros. Eso es enorme, pensó Compass Carburetor, notando la arquitectura arremolinada utilizada en el lugar. Era como si todo el palacio fuera un grupo de escaleras combinadas para crear la estructura. Estéticamente hablando, no era agradable de ver. Pero, parecía que solo él pensaba en eso, debido a su sentido de la estética de la tierra. En cuanto a los del reino, miraron el palacio como si fuera una maravilla del mundo. Supongo que finalmente seré capaz de apreciar la cultura de este mundo. Pensó Compass Carburetor, acompañando a los 2 sirvientes mientras salían de los terrenos del palacio, dirigiéndose a las calles de la capital. Capítulo 37. Tal como esperaba, la arquitectura del lugar era realmente diferente. El palacio estaba situado en lo alto de una especie de colina artificial, creada apilando un material similar al granito. Entonces, era duro, pesado y exudaba una apariencia imponente. Desde el nivel del suelo, el palacio está situado a una altura de 200 metros. Eso es jodidamente alto. Compass Carburetor se percató de la imponente grandeza del lugar. Normalmente, una altura de 200 metros no era nada sorprendente. Cualquier colina al azar era tan alta como esa. Pero, la mayoría de las colinas eran como montículos que se formaban naturalmente. No eran como el palacio que sobresalía bruscamente del suelo bien pavimentado. La gran diferencia en la rápida inclinación produjo un efecto imponente, desatando una presión sin forma en las mentes de las personas.
Una sola mirada fue todo lo que necesitó Compass Carburetor para comprender el significado de la estructura. Técnicamente hablando, era más fácil de defender y difícil de romper. También permitió que los que estaban en el palacio usaran la altitud a su favor y vigilaran el estado de la ciudad en cualquier momento que quisieran. Pero psicológicamente hablando, el palacio estaba en una especie de pedestal natural. Cada vez que los ciudadanos tenían que mirar al palacio, tenían que mirar hacia arriba. Y esto creó una especie de sesgo psicológico en sus mentes, lo que resultó en un mayor valor para cada comando declarado por la reina. Los ciudadanos serían más propensos a seguir sus órdenes y ejecutarlas sin quejarse. Fue porque, lo quisieran o no, gracias a mirarlo todos los días, el estado del palacio estaba en lo alto de su mente. Entonces, involuntariamente, se convirtieron en ciudadanos leales. Una estructura simple y su ubicación geológica fueron capaces de lograrlo. Los monumentos en la tierra fueron creados exactamente para satisfacer este hecho. Todo era para influir psicológicamente en la mente de las personas sutilmente. Había 4 entradas al palacio. Un largo tramo de escaleras atravesó los 200 metros para llegar a cada entrada. Compass Carburetor acompañó a Fealta y Kaiti, descendiendo por la entrada norte. Su objetivo era el Elipster Dungeon, un calabozo ubicado a 1 kilómetro al norte del palacio. Según la información que había recopilado, parecía que cada mazmorra se nombraba según la ciudad en la que estaba situada. ¿Por qué es ese el caso? Él se preguntó. Nuestras ciudades se establecieron alrededor de las mazmorras. Es por eso que ambas tienen el mismo nombre. Fealta habló secamente. La mayoría de las veces, cada mazmorra está ubicada lejos una de la otra. Pero en casos raros, hay más de una mazmorra en el mismo lugar. Tales ciudades generalmente se convierten en la capital de un reino. Elipster es lo mismo, dijo Kaiti, lanzando una mirada a Fealta, señalando con el ojo que no hablará innecesariamente, la segunda mazmorra se encuentra dentro del palacio. Una mazmorra es un centro de recursos preciosos donde podemos recolectar numerosos productos. Toda la economía depende de ellos. Asintiendo, Compass Carburetor miró a su alrededor y notó que las casas también parecían haber seguido el diseño del palacio hasta cierto punto. Cada casa estaba situada al menos 1 o 2 metros sobre el nivel del suelo. Un tramo de escaleras conducía desde el suelo hasta la entrada. Las paredes eran una serie de columnas enrolladas que trepaban desde el suelo como enredaderas. Tenían un extraño sentido de la estética que cuanto más los miraba, más agradables a la vista, por alguna razón. Me estoy acostumbrando a ellos. Ya. En cuanto al estilo de la vivienda, las paredes estaban hechas de un material parecido al granito, grueso, incluso para las casas regulares de los ciudadanos. Al notar un patrón en el lugar, Compass Carburetor preguntó, ¿todos en la capital son ricos? Hasta cierto punto, sí. Fealta asintió, la mayoría de las familias que viven en la capital pertenecen a una línea de personas que dan a luz a guerreros y titiriteros. En cuanto al resto, son parte de los ingenieros. Y a lo largo de la historia, todos los guerreros y titiriteros han sido tratados con salarios considerables. Entonces, sus familias están bien. Y, dijo Kaiti encogiéndose de hombros, también hay pedigrí. Aquellos que provienen de una familia prominente de guerreros o titiriteros tienen una mayor prioridad para despertar a Darlak. Y todos los que viven en la capital son la fuerza pasada, presente o futura del reino. Interesante, pensó Compass Carburetor, viendo pasar los carruajes tirados por caballos. También había vehículos parecidos a una bicicleta que circulaban por las carreteras. Pero, eran menos en número. Pero cada vez que pasaba una bicicleta junto a ellos, Kaiti resoplaba con una expresión de desdén. Después de una breve caminata de 20 minutos, el trío llegó ante una especie de altar, uno que tenía forma de cubo, sobre el cual se encontraba una columna cilíndrica, que abarcaba un radio de 30 metros y una altura de 20 metros. En cuanto al cubo, su lado abarcaba una longitud de 60 metros. Parecía haber una entrada en un lado, una puerta arqueada con enormes puertas dobles. Se había erigido una especie de barricada en la entrada, evitando que nadie traspasara. Los guardias apostados allí revisaron las pruebas de identificación de todos los que deseaban ingresar. Y todos se veían fuertes. Cuando Compass Carburetor se acercó a ellos, uno de los guardias le indicó que se detuviera y le pidió su prueba de identidad. Pero al mirar a Fealta y Kaiti, hizo un gesto hacia la entrada. Por favor, continúe. Son alguien famoso en este reino, pensó Compass Carburetor, preguntándose por los 2 sirvientes que lo acompañaban. Pero considerando el hecho de que la reina solo los había enviado a ellos 2 para acompañarlo, era prueba suficiente de que eran fuertes, lo suficientemente fuertes como para que ella lo confiara en sus manos. Dentro había una cámara, el interior del cubo. Y otra puerta se interpuso en su camino.
Los guardias apostados en el lugar les indicaron que pasaran por la pequeña puerta lateral, saludando una vez que vieron a los dos sirvientes que lo acompañaban. Empujando la puerta para abrirla, Compass Carburetor entró en el lugar, se quedó clavado en el lugar mientras sus ojos se abrían en estado de shock, contemplando el espectacular paisaje que tenía delante. Estaré condenado. Capítulo 38. Maldita sea, Compass Carburetor estaba asombrado al notar el cambio abstracto en el paisaje. Esto es una mazmorra. Ante él se extendía una vasta extensión de agua, acompañada de suaves olas. El agua era ligeramente transparente, lo que le permitió notar numerosas sombras nadando en su interior. Y, cada sombra tenía al menos 3, 5 metros de largo, asustándolo. Algunos eran incluso más largos. Pero, eso no fue lo que lo sorprendió. Cuando pensó en una mazmorra, había asumido un lugar repleto de riesgos naturales, y uno donde los humanos tenían que enfrentar sus vidas contra monstruos para obtener beneficios. Pero en realidad, la realidad demostró ser diferente. Correcto, lo que se muestra en las novelas no sucede en la realidad. Cualquiera con 2 dedos de frente no dejaría ir esos bienes raíces gratis, no cuando es una maldita mina de oro de recursos. Numerosos barcos navegaban en las aguas, pescando los organismos que nadaban en su interior. Y cada vez que capturaban un pez grande, gritaban de alegría. Compass Carburetor notó 3 enormes barcos en la distancia. Eran los que pescaban, permaneciendo inmóviles. Y, los peces capturados fueron transportados en botes, llevándolos a una enorme fábrica en un lado del cuerpo de agua. Allí, parecía que los peces fueron tratados para ser transportados al reino. Al ver todo el proceso, Compass Carburetor quedó asombrado. Fealta habló, señalando a la fábrica: procesamos toda la carne allí. Y una vez que es de noche, transportamos toda la carne procesada fuera de la mazmorra y la distribuimos a través de todos los canales de alimentos. La comida que obtenemos de esta mazmorra es suficiente para mantener toda la capital y aún tener algo de exceso. No muchas mazmorras tienen recursos alimenticios tan convenientes. Esta es una de las razones por las que nuestro reino es más fuerte que la mayoría de los reinos, a pesar de ser más pequeño. ¿Qué tan grande es esta mazmorra? Compass Carburetor preguntó mientras miraba los numerosos pilares que sobresalían del cuerpo de agua a un par de kilómetros de distancia. Tenían forma de cilindros y se extendían al menos un par de cientos de metros de altura. Según los documentos históricos, una mazmorra por lo general abarca un radio de 10 kilómetros. Y tendría un piso. Las llamamos mazmorras de nivel 1. Pero las mazmorras de nivel 2 tienen 2 pisos, y cada piso abarcaría un radio de 20 kilómetros. 50 kilómetros. Las mazmorras de nivel 3 son aún más anchas, con un radio de alrededor de 80, 150 kilómetros. Cada piso de una mazmorra de este tipo es tan grande como nuestro reino. En cuanto a las mazmorras de nivel superior, solo están presentes en los imperios más grandes. Kaiti dijo: esta es una mazmorra de nivel 2, por cierto. Luego señaló hacia su izquierda, dado que el lado derecho está ocupado por la fábrica y todo el transporte relacionado con la industria pesquera, el lado izquierdo es la ruta que tomamos para adentrarnos más en la mazmorra. Cada mazmorra tiene un par de especies de monstruos y cuanto más grande y fuerte sea el monstruo, más grande será el Darble que podamos cosechar de él. Fealta señaló su frente: no importa el tipo de monstruo, tendría un pequeño trozo de Darble creciendo en su frente. Una vez que matemos al monstruo, podemos cosecharlo. Pero, no todos los monstruos tienen un Darble. E incluso si lo hiciera, el Darble sería pequeño. Es por eso que es un bien preciado. Dado que Darble contiene Darlak, una energía que se cuantifica a partir de la resistencia, es así como los monstruos en este mundo almacenan su resistencia, pensó Compass Carburetor, acompañando a los 2 sirvientes por el camino de la izquierda. Observó los numerosos barcos que se movían en las aguas y la ráfaga de personas que trabajaban juntas para capturar peces, sintiéndose surrealista porque no esperaba una escena así en una mazmorra. Además, todos los que trabajaban en el lugar no eran personas normales. Después de todo, de vez en cuando, notó que la gente condensaba cuchillas de energía para atacar a los peces, matándolos antes de arrastrar sus cuerpos sobre los barcos. Y, las cuchillas de energía tenían una miríada de formas, creadas para lidiar mejor con los peces. Todos los que pescan son guerreros y los que controlan los barcos y los botes son titiriteros, dijo Kaiti al sentir su mirada. Luego resopló, señalando hacia adelante: más allá de esta valla, seremos atacados por Schroeder. Schroeder. Compass Carburetor frunció el ceño mientras miraba la valla que tenía delante. Parecía una red hecha de cuerdas de metal, cada una más gruesa que su brazo. La cerca se enrolló a través de los pilares, creando una red de seguridad para evitar que los monstruos dañaran a los trabajadores que pescaban en las aguas. Pero, eso no fue todo. La red de seguridad solo se echó a 1 kilómetro del primer pilar.
Y los pilares cercanos a los barcos pesqueros estaban siendo cortados por una corriente de trabajadores, transportando pedazos de ellos. Y al mirarlo más de cerca, Compass Carburetor determinó que el material que formaba el pilar era el que se usaba para construir todas las casas e incluso el palacio en la capital. Alimentos y materiales de construcción, pensó Compass Carburador, enfocando cómo podía escuchar unos gritos que fluctuaban entre el canto de los pájaros y el ulular de los lobos. Y en el camino que tenía delante había una puerta, una que le permitía pasar al otro lado de la cerca. Una vez que se acercó, Fealta dijo, el terreno es peligroso a partir de este punto. Así que mantente en guardia. Está bien, Compass Carburetor asintió cuando Fealta abrió la puerta y entró primero. Él la siguió mientras Katie entraba la última, cerrando la puerta cuando ella entró. El terreno no era diferente al anterior, pero la atmósfera ciertamente había cambiado. También notó lo que parecían puntos de apoyo en el agua flotando en medio. Además, ahora parecía haber protuberancias planas a lo largo de los lados de cada pilar. Si así lo deseaba, podía escalar uno hasta la cima usando las protuberancias que actuaban como escalones. Y estaban los puntos de apoyo sobre el agua, permitiéndole atravesar y alcanzar los pilares. Los puntos de apoyo son solo pedazos de roca flotantes. No puedes pararte encima de uno por más de un par de segundos. De lo contrario, simplemente se hundiría. Y las criaturas marinas saltarían sobre ti todo el tiempo. Dijo Fealta, corriendo repentinamente antes de saltar a un punto de apoyo. Tan pronto como lo hizo, un pez gigantesco saltó del agua, abriendo sus fauces de par en par mientras la sujetaba. Capítulo 39. El pez parecía un tiburón a primera vista, pero tenía más de 10 aletas en su cuerpo, lo que le permitía impulsarse aún más rápido. Justo cuando abrió sus fauces, con la intención de sujetar a Fealta, sacó el armamento a su derecha, desatando una espada de energía. Era una espada, de 1 metro de largo. Pero en un instante, aumentó su longitud a 10 metros y luego la ensanchó 5 metros. La pequeña espada había aumentado de tamaño hasta tal punto que simplemente cortó el pez en dos. Fealta condensó otra espada usando el armamento a su izquierda, perforándola en el hocico del pez, repitiendo lo mismo mientras cortaba una pequeña porción. Se agachó, mirando las mitades cortadas del pez volar por encima de ella. Luego, se levantó, agarrando el pequeño trozo de carne que había cortado en su segundo ataque. Seguida de un salto, Fealta aterrizó en el suelo, alejándose rápidamente del agua, viendo un par de aletas asomarse del agua, deteniéndose frente a la tierra. Dejando caer el trozo de carne al suelo, Fealta señaló el diminuto cristal en él. Tuvimos suerte esta vez. El Katuna tiene un diminuto cristal Darkball en él. Fealta luego miró a Compass Carburetor. Las cuchillas de energía condensadas por nuestros armamentos no tienen ningún peso. Por lo tanto, no puedes empuñarlas como una espada o lanza normal. La fuerza principal de un armamento es su estado. Cuando activé el estado de espada larga, mi espada aumentó instantáneamente en longitud. Gracias a su filo, puede atravesar objetos duros. No importa que, el aumento de longitud no se detendrá hasta que alcance la longitud designada. Y al activar el ancho espada encima de eso, logré matar instantáneamente a Katuna. Así es como luchamos con armamentos. Sin embargo, mis armamentos solo tienen un estado. Y, uno de ellos es una espada básica, y el otro es un escudo. Pensó Compass Carburetor, pensando en intentarlo de todos modos mientras seguía el ejemplo de Fealta, saltando a un punto de apoyo. De repente, notó que 3 corrientes de energía mental salían del agua y aterrizaban sobre él. En una fracción de segundo, Compass Carburetor entendió instintivamente lo que estaba pasando, saltó rápidamente hacia un punto de apoyo cercano y vio 3 Katunas saltar del agua y atacar el punto de apoyo en el que había estado hace un momento. Bueno, al menos, ya no sería emboscado, gracias a esto. Él sonrió. En el momento en que los Katunas sintieron su presencia e intentaron atacarlo, pensaron en él. Y, Compass Carburetor sintió esa corriente de energía mental que emitieron, ya que él era el objetivo de dichos pensamientos. Esto le permitió imaginar la dirección desde la que saltarían, evadiéndolos rápidamente. Katie estaba sorprendida por la escena, preguntándose cómo Compass Carburetor había hecho eso. Ella asumió que la había esquivado la primera vez a través de una casualidad. Pero, al verlo hacer lo mismo un par de veces más, se dio cuenta, tiene sentidos extraordinarios. Lentamente retiró su mano, relajándose. Al principio, ella y Fealta habían estado listos con sus armamentos, con la intención de rescatar a Compass Carburetor en el momento en que su vida estuviera en peligro. Y, se habían posicionado en consecuencia para que él todavía estuviera en el rango de sus ataques. De esta manera, salvarlo podría hacerse instantáneamente activando su espada larga.
Pero ahora que demostró su capacidad, no interfirieron, solo miraron desde un lado, listos para intervenir en cualquier momento. Esto es duro. Incluso si puedo esquivarlos, no puedo herirlos. Pensó Compass Carburetor, cronometrándose en consecuencia mientras cortaba con la espada, creando un corte en una katuna. Pero, la herida no era profunda. Además, tenía que cambiar constantemente sus puntos de apoyo para evitar hundirse o ser atrapado por las katunas. Mientras continuaba esquivando, notó que algunos de los puntos de apoyo, que previamente se habían hundido, resurgieron. Los puntos de apoyo tardan unos 10 segundos en salir a la superficie. Eso es reconfortante. Sosteniendo la espada en su mano derecha, Compass Carburetor tuvo que estar alarmantemente cerca de Katuna saltando para cortarla. Y mientras lo hacía, tenía que tener cuidado de no hundirlo demasiado. Pero, justo cuando lo pensaba, se le fue el tiempo cuando una Katuna saltó hacia él, lo que provocó que desactivara su espada para esquivar. Y, colocando el armamento más cerca de su cuerpo en movimiento, activó la espada por reflejo, haciendo que se hundiera profundamente en su cuerpo. Pero, en su nerviosismo, no pudo desactivarlo a tiempo, lo que provocó que el impulso de Katuna se transfiriera a él, arrastrándolo. Los ojos de Compass Carburetor se abrieron en estado de shock cuando su corazón dio un vuelco. Observó cómo la superficie del agua se acercaba cada vez más a él, y también vio aparecer una corriente de energía mental justo debajo. Maldita sea, justo cuando planeaba invocar su arma, una espada de energía apareció entre él y el agua. Era Fealta. Ella había usado tanto la espada larga como la espada ancha, extendiéndola hacia él mientras colocaba el armamento en el suelo, tratándolo como un ancla. Usó uno de los puntos de apoyo como el otro ancla para mantener estable la hoja de energía. Con una longitud de 10 metros y una anchura de 5 metros, formaba una gran plataforma para aterrizar. Compass Carburetor aterrizó en su superficie plana, observando cómo el Katuna chocaba contra él desde abajo. El impulso hizo que la hoja de energía se balanceara hacia arriba, arrojándolo. Fealta cambió rápidamente el ángulo de su cuchilla de energía, lo que provocó que el carburador Compass fuera lanzado hacia el suelo. Haciendo un arco en el aire, aterrizó en el suelo, rodando en el momento en que sus pies tocaron el suelo, salvándose de lastimarse por la caída. Se levantó rápidamente, solo se relajó cuando se dio cuenta de que estaba a un par de metros del cuerpo de agua. Mirando los dos armamentos que había dejado caer al suelo mientras rodaba, Compass Carburetor suspiró aliviado, recogiéndolos mientras miraba a Fealta. Gracias. Casi muero en este momento. Está bien, dijo Fealta rápidamente, solo estábamos haciendo nuestro trabajo. Luego señaló los puntos de apoyo una vez más. Ya que no estás herido, vuelve y mata a algunos Katuna. No vamos a parar hasta que mates al menos a 10 de ellos. Está bien, Compass Carburetor respiró hondo, sintiendo los latidos de su corazón mientras estaba parado en el borde de la tierra, controlando su respiración mientras se concentraba. Esta vez, estaba planeando un enfoque diferente. Capítulo 40. Su enfoque fue simple. Las Katunas saltaron del agua para morderlo. Y tuvo que matarlos en el poco tiempo que estuvieron fuera del agua. Compass Carburetor activó su espada una vez, la cortó en el suelo y notó que se formaba una línea afilada. La espada es afilada y bastante resistente. Luego sintió dentro de sí mismo, el gasto de Darlak no aumentó cuando corté el suelo. Eso significa que no resultó dañado en ese ataque. Luego lo desactivó, colocando el armamento más cerca del suelo, activándolo ahora, viendo cómo la hoja lo atravesaba. Solo sintió un poco de retroceso, aunque la hoja de energía no tiene peso, es resistente. Y mientras se expande desde cero hasta su longitud máxima, genera una fuerza considerable. Apenas sentí la resistencia que ofrecía el suelo. Solo al sentirlo personalmente fue capaz de entender cómo funcionaban mejor los armamentos. Hasta ahora, inconscientemente los estaba tratando como elementos que cambian de forma. Es por eso que trató de usar cortes regulares para atacar a las Katunas. En cambio, debería haber usado mejor la propiedad del armamento. Compass Carburetor luego activó su escudo, notando que tenía forma ovalada, abarcando 1 metro de largo y medio metro de ancho. Manteniéndolo activado, llegó ante Fealta. ¿Puedes patear este escudo? Claro, en el instante en que preguntó, Fealta respondió con una patada. ¡Ga! Compass Carburetor patinó un poco en el suelo, sorprendido por la fuerza que Fealta pudo producir. Luego entró en una postura, mirándola mientras decía, ahora, patéame una vez más. Seguro. Fealta dijo mientras corría unos pasos rápidos, saltaba y asestaba un fuerte golpe en el escudo, sorprendida cuando vio que Compass Carburetor permanecía estable como un árbol. Sus pies apenas resbalaron 1 centímetro en el suelo. Al ver el poder que podía exhibir una vez que entraba en una postura, dijo en un comentario, eres fuerte. Con algo de entrenamiento, serás más fuerte.
Nunca has peleado en tu reino. Todo lo resolví con dinero. Nunca tuve que mover un dedo allá atrás, mintió Compass Carburetor sin pestañear. Sin embargo, al vincular la plotopia ficticia con la Tierra, fue fácil convertir las escenas. Entonces, ni siquiera estaba mintiendo al final. Entonces, los escudos no tienen ninguna capacidad para absorber el impacto, notó, desactivándolo mientras le decía que atacara una vez más, activando su escudo justo cuando su patada aterrizó. Esta vez, ni siquiera se movió, frunciendo el ceño mientras pensaba profundamente, cuando el escudo se expande, genera algo de fuerza. Y, si me defiendo en este momento, ni siquiera enfrentaré una gran sorpresa. El último ataque de Fealta solo parecía la mitad de poderoso. Durante la activación, una hoja de energía está en su estado más fuerte, murmuró Compass Carburetor, desactivando ambos armamentos mientras corría hacia el cuerpo de agua, saltando a un punto de apoyo cercano, inmediatamente sintiendo que una corriente de energía mental caía sobre él. Luego esperó, viendo aparecer una sombra en el agua antes de que una boca abierta saliera, apuntando directamente a la parte superior de su cuerpo. Compass Carburetor se hizo a un lado activamente mientras insertaba su mano izquierda en las fauces abiertas, activando el escudo justo cuando el Katuna cerraba la boca. El escudo se expandió instantáneamente, causando que la boca del Katuna se hinchara alarmantemente. Compass Carburetor solo lo había activado durante una fracción de segundo, después de haber pensado y cronometrado todo en consecuencia desde el principio. Simplemente siguió todo lo que ya había planeado, insertando su mano izquierda en la boca de Katuna, activando el escudo, desactivándolo inmediatamente mientras retraía su mano. Compass Carburetor vio pasar el Katuna justo delante de él, notando que sus aletas lo golpeaban en el camino. Mientras lo observaba estrellarse contra el agua, pudo afirmar con seguridad: o está muerto o inconsciente. Después de todo, cuando expandió el escudo, apuntó al interior de la Katuna desde donde se generaba la corriente de energía mental. Entonces, debería haber sido el cerebro de Katuna. Después de todo, en el momento en que el escudo se expandió, notó que la corriente de energía mental se cortaba. Solo si hubiera estado muerto o inconsciente sería incapaz de pensar. Compass Carburetor inmediatamente saltó a un punto de apoyo cercano, repitiendo lo mismo cuando otro Katuna saltó sobre él. Todavía era un poco incómodo al usar el armamento, pero cuanto más lo usaba en la batalla, más rápido crecía su habilidad con él. Cognición nivel 9. Le permitió comprender el concepto e inculcarlo en su memoria muscular más rápido, lo que le permitió adaptarse al ritmo de la batalla y pronto se volvió capaz de lidiar con dos Katunas simultáneamente. Al ver su rápido crecimiento, Fealta y Kaiti intercambiaron miradas, sorprendidas por su progreso. Pero, no mostraban nada en sus rostros, observándolo en silencio, con la intención de protegerlo en el momento en que estuviera en peligro. Una vez que se acostumbró al escudo, Compass Carburetor cambió a usar la espada, haciendo agujeros repetidos en las Katunas que saltaban hacia él. Él cortó y acuchilló, en su mayoría adhiriéndose a los ataques perforantes al explotar la característica del armamento. Pronto, el cuerpo de agua alrededor del área por la que saltó comenzó a teñirse de un tono carmesí oscuro. Habiendo entendido el momento en que el punto de apoyo permaneció en el agua mientras él estaba parado en él, y la duración que tardó en resurgir después de hundirse, pudo pensar en sus acciones por adelantado. Además, gracias a las corrientes de energía mental, pudo notar la dirección de dónde vendrían las Katunas, capaz de reaccionar y planificar con anticipación. Pero justo cuando le cogió el tranquillo, después de haber matado o dejado inconscientes a más de 10 Katunas, de repente notó que una gran cantidad de corrientes de energía mental caían sobre él. Y, la fuente para todos ellos eran los pilares